¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los resultados de la cumbre del G20 en India con otro notable invitado, Aníbal González, investigador y analista político internacional, directamente desde Florianópolis, Brasil. Aníbal González, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Gestoso. Aquí estamos nuevamente para brindarte la mejor información que sea posible. Aníbal acaba de terminar entonces en India el G20 y le han pasado el batón, le han pasado la presidencia a Lula. Ese detalle, ¿cómo lo lees tú? Mira, yo creo que este G20 esta vez ha sido muy marcado, inclusive sobre los anteriores G20, por la siguiente razón. Son muchos eventos que están ocurriendo al mismo momento en todo el mundo, en diferentes áreas, tanto sean militares, económicas como sociales, lo cual eso influyó muchísimo en lo que era este G20. El señor Narendra Modi tenía la obligación prácticamente política interna de que este G20 saliera muy bien, y no apenas, sino muy bien, porque él precisaba quedar ante su propio país como parte de esa solución mundial a la hambruna y a otros eventos económicos que están ocurriendo en este momento. Se coincide de que Lula da Silva va a ser el próximo, o sea, ya es a partir de ahora, la próxima, digamos, la próxima dirección del G20 va a estar a manos de Lula da Silva. Lo que es un personaje político indudablemente muy influyente. ¿Por qué? Porque también forma parte del BRICS. Y en ese G20 estaban todos los integrantes del G20, del BRICS. Entonces, esa fuerza que está creciendo, que se le suman 6 personajes más a este BRICS, indudablemente el movimiento económico mundial va a mudar tan grande, tan drásticamente, que el cambio va a ser algo estruendoso para lo que es hoy el viejo desorden mundial. Entonces, así le llamo yo, Gestoso, a ese desorden mundial. Te cuento lo que dijo Sergei Lavrov en una conferencia de prensa al final entonces de la cumbre del G20. Leo textualmente, dice: el sur global quiere reforzar su papel en los mecanismos de gobernanza mundial para que refleje adecuadamente su peso real en asuntos mundiales, incluso en el ámbito económico. Y cierra diciendo: Occidente no podrá seguir siendo hegemón. Exactamente. Creo que fueron las palabras más fuertes y exactas, sin entrar en discordia, porque se trataba de ser lo más consensual posible para llegar a un acuerdo en esa declaratoria final del G20, que era muy importante, porque si no se llegaba a un acuerdo, iba a ser un fracaso, digamos, tanto para India como para todo el G20. Había que llegar a un acuerdo, y yo creo, sinceramente, que Estados Unidos hizo alguna concesión, indudablemente, como también Rusia y China tuvieron que hacer alguna concesión también, pero consiguieron, por ejemplo, que no existan prohibiciones para la diplomacia china y la diplomacia rusa poder ingresar a territorio norteamericano. Por lo menos consiguieron eso por un lado. Por el otro, las palabras de Lavrov reflejan de ese nuevo despertar que está ocurriendo en este momento en África, en esas naciones que fueron colonizadas durante muchísimo tiempo y hasta el día de hoy, disfrazadamente, mas estaban siendo colonizados de cualquier manera. Francia fue uno de los principales verdugos de África y está siendo expulsado con vergüenza, con deshonra, está siendo echado prácticamente, le están dando puntapiés en el trasero. Y eso es lo que está poniendo a África en una posición de un continente multimillonario con naciones pobres, porque estaba siendo robado, violado continuamente por estas naciones que lo estaban expoliando todo el tiempo, todos los años. Entonces ahora las cosas cambian. Cada uno va a
a defender su soberanía, no solo política y geopolítica, sino nacional. Entonces, tanto así como Sudamérica también. Sudamérica se está poniendo de pie nuevamente. Tenemos, Gestoso, lamentablemente, camaleones, como yo llamo, a estos personajes que entran en la política y parece que son socialistas, defensores de los pobres y todo lo demás, y después entran en esa retórica y cambian la narrativa y nos damos cuenta que son camaleones, ¿no? Cambian de color de acuerdo a la situación. Caso de Chile, por ejemplo, el señor Boris, que defraudó muchísimo, dejó mucho que desear. El caso también de Ecuador también preocupa. El caso peruano, inclusive dentro de esto, perdóname que me extienda un poquito, pero es necesario aclarar esa situación aquí en Latinoamérica. Esa pequeña invasión de Estados Unidos en Perú a solicitud del gobierno de Boluarte, eso preocupa y no deja de ser muy preocupante la forma en que fue traído Estados Unidos dentro del territorio peruano, porque parece que fuera para respaldar también ese gobierno falso de Boluarte, porque no deja de ser un golpe de Estado. El señor Castillo sigue preso sin prueba ninguna de haber provocado terrorismo de Estado. Entonces, esa situación está complicándonos a nosotros y la están llevando esa situación de caos, de preocupación interna a nivel sudamericano, el problema de la seguridad en Ecuador. Yo te digo a ti, Gestoso, que tú tienes años atrás de las noticias. ¿Cuándo vimos a Ecuador en esta situación de mafias asesinando gente a diestra y siniestra? Nunca lo vimos de esa manera, Ecuador. Nunca. Y esto está creado, esto está colocado allí justamente para entrar en ese país también, como se entró en Perú, entrar en Ecuador también. No lo consiguieron en Bolivia, no consiguieron sostener a Áñez, por ejemplo. Ganó la democracia, se le demostró que la democracia en Sudamérica era fuerte y no lo fue así tanto, lamentablemente, en Perú. Sin extenderme mucho en eso, vuelvo a reiterar las palabras de Lavrov. Rusia, en realidad, Lavrov estaba representando a Putin, que no pudo viajar por el tema de La Haya, que lo tiene amenazado con llevarlo a prisión y todo lo demás. Que eso ya inclusive debe haber estado dentro de ese acuerdo al permitir que la diplomacia rusa pueda entrar libremente a Estados Unidos. Indudablemente que deben haber hablado de parar, de frenar de alguna manera esa situación de que Vladimir Putin tenga que ser detenido. Porque en realidad las pruebas no están jugadas todavía. Ya Lula ha declarado que si en la próxima cumbre del G20, que Sí. él va a permitir entonces que Putin venga a Brasil y que no será reconocible. Y que no sería. Tú sabes que esa declaración, anteriormente había hecho otra declaración, Lula, y después, después que ya tiene el mando del G20, él sale con esta declaración de que Vladimir Putin va a poder venir a Brasil. ¿Pero por qué? Porque yo creo que en este acuerdo, en esta conciliación para llegar a una declaración final, un cierre, creo que se puso sobre la mesa la posición del presidente Vladimir Putin. Aquí está ocurriendo una cosa que es muy simple. Sabemos muy bien que Rusia no está perdiendo en Ucrania. Estados Unidos lo sabe muy bien, lo tiene bien claro, más allá de lo que se hable en la media falsa, digamos, de que tenemos, ¿no? Entonces, ellos no pueden dejar de negociar todavía con Rusia. Se van a ver obligados en cualquier momento a negociar por el tema de Ucrania. Entonces no lo pueden tener condenado y hablando de que lo van a meter a prisión con quien tienen que negociar una salida diplomática en Ucrania. Te quería comentar a propósito de eso, que otra frase muy potente de Lavrov fue: Occidente falló en ucranizar la cumbre del G20. Y tú te acordás, Sí. claramente porque lo conversamos en su momento, que cuando hubo la cumbre del BRICS, la misma cosa, intentaron torcerle el brazo a los países que no son claramente occidentales para meter. Incluso lo que tratan de hacer en todas estas cumbres es también sacar de la galera que
haya una videoconferencia de este señor. Exactamente. Es decir, lo vienen trayendo de los pelos de todos los ángulos que pueden. Fallaron con el BRICS y ahora, entonces, Lavrov lo dice otra vez, fallaron en, entre comillas, ucranizar la cumbre de G20. ¿Tu reacción? Mira, quedó muy claro, ya cuando comenzaron presionando a los BRICS, indistintamente, separadamente, no al grupo BRICS, sino a las naciones, individualmente a las naciones, principalmente en África. La presión es muy grande, las amenazas son grandes, el chantaje es muy grande en África. Sabemos que eso puede traer inclusive todavía muchas cosas más, muchas más situaciones complicadas, y ya dejaría de ser geopolítica, ya estamos hablando aquí de una intromisión total y absoluta de Estados Unidos en África. ¿Tá? Él está muy quieto ahora, está muy ahí como que está esperando a ver cómo resuelve. Todavía ni saben cómo, en realidad. Pero esa presión que ellos originaron contra el BRICS tampoco dio efecto en este grupo del G20. ¿Por qué? Porque como te estaba explicando, los integrantes del BRICS y los nuevos integrantes del BRICS estaban representados dentro del G20. Entonces, ese grupo ya pesa demasiado dentro del grupo del G20. Imagínate tú que fue Indonesia, India y Brasil los que llegaron a conseguir esa concesión para llegar a una declaratoria final. Fueron las tres naciones que consiguieron pacificar de alguna forma este grupo 20 para cerrar y poder hacer una declaración final. Se lo debemos a Indonesia, a India y a Brasil, al señor Lula da Silva. Entonces, ¿por qué no pudieron? Porque la gente está cansada también de que nos quieran ucranizar al mundo todo por algo que nosotros, el mundo, el resto del mundo, no tiene absolutamente nada que ver. Latinoamérica no quiere ni saber de separación de ideologías. Acá no se trata de si los otros son nazis y Rusia está entrando o saliendo. Geopolítica y políticamente no es conveniente para Latinoamérica, para África inclusive, para Asia toda, no es conveniente ser parte de un lado en esta operación especial, ¿me entiendes? Geopolíticamente, ¿no? Aníbal, y también tu lectura de cómo aparece este tema en esta cumbre del G20, que invitan como nuevo integrante a la Unión Africana. También demos un contexto a la audiencia que nos está viendo que desde esta cumbre del BRICS reciente en Johannesburgo, en Sudáfrica, se agregan 6 países y dentro de esos 6 países hay 2 que son justamente africanos. Estamos hablando de Egipto, estamos hablando de Etiopía y también de Sudáfrica. Entonces, el tema es, se ve que en el BRICS avanza la presencia africana y de pronto aparece esta invitación a la Unión Africana y veíamos en días recientes, en el fin de semana, cuando termina la cumbre, que entonces Macron, a propósito de este horrible terremoto que acaba de pasar en Marruecos, decía, nosotros, hablaba como si hablaba él en nombre del mundo, nosotros podemos activar, para ayudar, digamos, a Marruecos, podemos activar a la Unión Europea, palabras de Macron, podemos activar al Fondo Monetario, podemos activar, escucha esta, podemos activar a la Unión Africana. O sea, ¿qué importancia tú ves que le están dando a África cuando de pronto de la galera sale la invitación? Mira, acá hay juegos, ¿cómo te puedo explicar? Juego de palabras del señor Macron. El señor Macron es un ave de rapiña, ¿cierto? Primeramente, el señor Macron está muy herido porque tiene que estar saliendo a las rápidas de África. La postura política y diplomática de Macron está en ruinas, en ruinas. Hasta en la inauguración de los Juegos de Rugby Mundial, fue abucheado por la gente cuando dijo que la bandera rusa no podría estar flameando en los Juegos. Caramba,
ese monstruo insiste de que el deporte tiene que estar involucrado en la política. Y ya lo hemos dicho 1000 veces, de que el deporte no tiene por qué separar naciones, el deporte se creó para unir las naciones. Y estos personajes del Estado profundo, por decirlo de alguna manera, insisten en que el deporte sea marcador político también. Entonces, en este caso, ese convite que hay para que otra parte de África esté integrada, fue también un consenso, fue un acuerdo también. ¿Pero por qué? Porque hay que darle relevancia a África, porque no nos olvidemos que el continente más rico entre los dos, entre Sudamérica y África, África es el más rico de todos los continentes. La parodia es de que es el continente más rico y tiene a las naciones más pobres del mundo, porque es justamente robado descaradamente por estos personajes como Macron. Entonces, yo lo veo bien, lo veo bien. Egipto está dentro de una, ¿cómo te podría decir? No es que vaya para donde sopla el viento. Egipto, especialmente, que es uno de los países más fuertes dentro del Corno Africano, ¿cierto? Más Vladimir Putin tiene mucha relación, muy buena relación con Egipto. Entonces yo creo que también eso ayuda, inclusive China también tiene muy buena relación con Egipto. Yo creo que van a ser aportes muy sanos. Lógicamente, como en todo, ellos querían tener alguna nación espía dentro de ese G20, como también lo quieren dentro del BRICS. Francia quería ser parte del BRICS y no se le permitió. Entonces ahí nos damos cuenta la jugada como viene por parte de estos personajes. Ellos quieren estar en todas, aunque sea en la más mínima parte, como dijo Francia, dice, no fuimos llamados. Claro que no. ¿Por qué tenés que estar en el BRICS? No nos importa, en este caso, dentro de un BRICS de naciones que están tratando de salir justamente de las garras de ellos, de que le digamos venir con nosotros, no tendría sentido ninguno. Pero no es preocupante por en cuanto no es preocupante. Yo creo que ayudaría porque le damos más relevancia a África, que es la que tiene que tener realmente. Porque aquí estamos defendiendo justamente eso, esas naciones y la soberanía de esas naciones. Te invito, Aníbal, entonces a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando Gracias, Gestos. directamente desde Florianópolis, en Brasil. Aníbal, investigador, analista político internacional. Y cuando regresemos estaremos hablando entonces de otra cumbre, de la G77 más China, que va a tener lugar este fin de semana en Cuba. Ya regresamos. Continuamos hablando con Aníbal González directamente desde Florianópolis, en Brasil. Estamos hablando entonces ahora, Aníbal, de que este fin de semana, Grupo Cumbre G77 más China en Cuba, ¿qué se puede esperar y en qué difiere para una audiencia que no necesariamente está familiarizada qué es el G20 y qué difiere o qué es la diferencia del G77? ¿Qué nos puedes contar? Bien. Es bueno, la pregunta tuya es muy interesante, me encanta esa pregunta, Gestoso, porque hay gente que no tiene ni la más mínima idea de lo que significa G7, G8, G20 y ahora G77, no tienen mucha idea de lo que es. Los grupos, son grupos, no organizaciones, son grupos en los cuales se reúnen para ponerse de acuerdo en diferentes directivas. El G7, por ejemplo, es geopolítica lo que se trabaja en el G7. En el G20 es la parte económica mundial. Se trata de resolver problemas en conjunto con estas naciones, situaciones económicas diferentes en todo el mundo, o por lo menos con los países integrantes de ese G20. Como ocurrió ahora, que se tomaron decisiones muy serias en cuanto
a paliar esa situación de hambruna y creada por Occidente, aprovechando el evento del conflicto de Rusia y Ucrania, echándole las culpas a Rusia, de que el hambre mundial es por culpa de Rusia, y es mentira, es todo mentira. Ellos están reteniendo inclusive muchos alimentos, muchos granos, están reteniendo para no mandarlos, para no enviarlos a algunas naciones, por lo cual Rusia quebró ese pacto del tratado de los granos, de la salida de granos de Ucrania, porque de cada 100 barcos, 97 barcos iban para Europa y 3 iban para África, donde está el hambre. Entonces no tiene sentido, al punto tal de que ahora Rusia va a enviar a 6 naciones africanas, le va a enviar gratuitamente, inclusive con el flete de llevada de esa comida, de ese alimento, a esas 6 naciones totalmente gratis. Y estamos hablando de millones de toneladas, no estamos hablando de una cantidad inverosímil. En cuanto a tu pregunta del G77, para que la gente entienda, el G77 en realidad va a enmarcar la geopolítica y la economía. Acá estamos, son esos grupos que van a entrar a justamente, por eso va a ser más extenso y va a ser muy importante también las decisiones que se tomen allí en Cuba en este momento, en este grupo, porque sería una continuación de lo que se está consiguiendo de llevar nuestro mundo a ese mundo multipolar al que todos estamos apostando. Terminar definitivamente con esa unipolaridad, esa dictadura mundial que tiene Estados Unidos con todo el resto del mundo, esas reglas que ellos imponen al mundo, pero ellos no las cumplen, nunca las cumplieron, solo nosotros tenemos que cumplirlas, y también poder, también un poco, yo creo que se va a dar esa situación, de que se va a plantear el tema de la Agenda 2030, en la cual muchas naciones no están de acuerdo en implantar esa Agenda 2030 como viene planificada, Esa Agenda 2030 viene quitando derechos, y no solamente derechos humanos al ser mundial, al humano todo, sino a las naciones, soberanía a las naciones. Por ejemplo, esa declaración de la OMS finalmente, que quiere ser la única regente mundialmente en todo lo que respecta a medicina. Ellos te pueden obligar, no es el gobierno tuyo, no es el gobierno mío el que va a determinar qué me van a inyectar, qué me van a dar de remedio, no, va a ser la OMS. Y si es obligatorio, tiene que ser obligatorio para todo el mundo. Entonces, eso es lo que entra a jugar en la soberanía de cada nación y en la parte privada de la política de todas estas naciones. Entonces, va a ser muy interesante. Yo estoy deseando que llegue este momento para estar allí viendo todas esas declaraciones individuales de cada uno de estos personajes. Tuviera que resumirlo en pocas palabras, Aníbal. A nivel Sí. de los medios hegemónicos internacionales, ¿van a aparecer noticias de este G77 más China? Yo creo que sí, Va a haber noticias, sin duda ninguna. Aníbal González, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes y nuevamente un abrazo cálido para ustedes.